Bienvenidos, almas errantes, a un lugar donde el viento susurra leyendas y cada atardecer esconde un secreto. Aquí, en el alma del oeste, desenterramos las historias de amor, coraje y redención que el tiempo ha querido olvidar. Antes de comenzar, queremos conocer a los compañeros de viaje. Dinos en los comentarios tu ciudad de origen y a qué hora te has unido a nuestro campamento. Leer de dónde vienes hace que nuestro viaje se sienta más real. Y si crees que estas historias merecen ser contadas, únete a nuestra caravana. Ayúdanos a llegar a nuestra primera meta de 1000 almas suscritas a este canal. Ahora, acércate al fuego. Nuestra historia está por comenzar. Amigos míos, bajo este manto de estrellas centelleantes, donde el viento del desierto susurra secretos ancestrales a través de los cañones y el aroma a leña quemada danza con el frío de la noche, les traigo hoy un relato. No es uno de esos cuentos de oro y bandidos, ni de duelos a muerte al mediodía. No, esta es una historia que habla del alma humana, de su capacidad para el dolor más profundo y a la vez para la esperanza más luminosa. Una historia que me fue susurrada junto a una fogata humeante, bajo un cielo tan vasto y silencioso como el corazón de un hombre. Escuchen con el alma, pues el oeste tiene muchas lecciones que enseñarnos, y esta, mis queridos oyentes, es una de las más crudas y hermosas. En los confines más áridos del viejo oeste tejano, donde la tierra se negaba a ceder sus secretos a menos que se regara con sudor y lágrimas, existía un rancho al que Ethan Calhoun, su único habitante, llamaba El Refugio. Un nombre que en su momento había sido un faro de optimismo, pero que con el tiempo se había transformado en la más amarga de las ironías. Alrededor de 1875, aquel refugio era, en verdad, una prisión autoimpuesta, un mausoleo viviente a un pasado que se negaba a morir. El sol, un tirano implacable en estas latitudes, comenzaba su ascenso diario, pintando el cielo de tonos anaranjados y violetas que para un ojo ajeno serían de una belleza arrebatadora. Pero para Ethan, cada amanecer era solo la promesa de otro día de labor extenuante bajo un yugo invisible. Sus ojos, antes de un azul vibrante, ahora eran como dos pozos profundos, sombríos, que habían visto demasiado y esperaban poco. La barba, salpicada de canas prematuras, enmarcaba un rostro surcado por líneas de preocupación y un dolor tan antiguo como las rocas de los cerros circundantes. Su cuerpo, antaño robusto y ágil, llevaba ahora la marca de una cojera persistente, un recordatorio físico de la tragedia que había lisiado su corazón. Cada mañana, antes de que el calor se volviera insoportable, Ethan salía de su modesta cabaña. El porche de madera crujía bajo sus botas gastadas, y el silencio del amanecer era tan profundo que casi se podía escuchar el latido lento y cansado de su propio corazón. El viento, ese compañero constante y solitario, susurraba a través de los viejos postes de la cerca un lamento fantasmal que se unía al eco de sus recuerdos. El rancho, vasto y desolado, se extendía a su alrededor, una extensión de chaparral seco, mezquites espinosos y cactus imponentes. Había algunos caballos, magros pero resistentes, pastando en lo poco de hierba que el desierto permitía, y un puñado de vacas flacas que apenas justificaban el esfuerzo de mantener el lugar. Ethan no buscaba la prosperidad, solo la supervivencia y quizás el olvido. La tragedia había golpeado a Ethan hace años, como un rayo en un cielo despejado. La fiebre, una plaga silenciosa y despiadada que no distinguía entre jóvenes y viejos, fuertes y débiles. Se había llevado primero a Sara, su esposa, la luz de sus días, la mujer que había transformado su rancho en un hogar con su risa y su inquebrantable espíritu. Ethan recordaba su piel suave contra la suya, el aroma dulce de su cabello,
la forma en que sus ojos brillaban cuando le miraba. Su ausencia había dejado un vacío tan profundo que el aire mismo parecía más denso sin ella. Pero la fiebre no se había contentado con un solo tributo. Semanas después, había vuelto para reclamar a Clara, su pequeña hija, una niña de no más de 5 años, con el cabello del color del sol y una risa que era música para el alma de Ethan. Recordaba sus pequeñas manos en las suyas, su voz dulce pidiéndole historias de vaqueros y princesas. El lamento de Clara en su lecho de muerte, su pequeño cuerpo quemándose, su aliento final. Esa imagen, ese sonido, se había grabado a fuego en el alma de Ethan, una herida que nunca sanaría. La cojera que lo acompañaba ahora era el resultado de un caballo que se encabritó durante una tormenta, poco después de los entierros. Una fractura mal curada, un recordatorio constante de su vulnerabilidad, de su incapacidad para proteger a aquellos a quienes amaba. El miedo a amar de nuevo, a perder de nuevo, se había enquistado en su corazón como una espina venenosa. Por eso, el refugio, antes un hogar lleno de vida, se había convertido en un santuario para su dolor. Un lugar donde nadie más podía entrar, ni nadie podía salir. Su rutina diaria era una letanía de tareas físicas diseñadas para agotar el cuerpo y silenciar la mente. Reparar la cerca perimetral, cuyos postes de madera se pudrían bajo el inclemente sol y los insectos. Limpiar el establo, cuyo olor a paja y animal era uno de los pocos aromas familiares en su mundo desolado. Revisar el pozo, asegurándose de que el agua, escasa y preciosa, continuara fluyendo. Cada golpe de martillo, cada pala de tierra, cada paso cojeando bajo el sol ardiente era un intento de ahogar los fantasmas que lo perseguían. Pero incluso el trabajo más arduo no podía silenciar por completo los susurros de Sara y las risas de Clara que el viento traía de vez en cuando. A veces, al atardecer, se sentaba en el porche, la escopeta de doble cañón cruzada sobre sus rodillas, y miraba el horizonte. Las sombras se alargaban, el cielo se encendía en un fuego de colores, y la inmensidad del paisaje lo envolvía. Era en esos momentos de quietud, cuando el cansancio le aflojaba las defensas, que la melancolía se apoderaba de él con una fuerza abrumadora. El sabor de la soledad era amargo y persistente, como el polvo que se le pegaba a la garganta. No había visitas en el refugio. Los pocos colonos y rancheros de la zona estaban demasiado ocupados con sus propias luchas, y la reputación de Ethan, como un hombre sombrío y solitario, los mantenía alejados. Prefería así. Cada interacción humana era un recordatorio de lo que había perdido, una ventana a un mundo de conexión y afecto que él ya no sentía que merecía. Su única compañía, aparte de los animales, eran los libros polvorientos que había guardado de Sara, novelas de aventuras y poemas románticos que leía bajo la luz parpadeante de una lámpara de queroseno por las noches. Las palabras transportaban su mente a otros mundos, aunque su corazón permanecía anclado en el suyo propio, roto y desolado. Pero incluso el hombre más solitario del oeste necesitaba provisiones. El café, el azúcar, la harina, las balas para su rifle, los medicamentos básicos. El pozo de su autosuficiencia se secaba lentamente y sabía que, a regañadientes, tendría que hacer el viaje. El pueblo fronterizo más cercano, un hervidero de almas perdidas y oportunidades dudosas, era una visión que detestaba. La cacofonía de voces, el hedor a whisky rancio y sudor, la constante tensión que flotaba en el aire como la pólvora. Todo eso era un asalto a sus sentidos, acostumbrados al silencio y la limpieza del desierto. Sin embargo, no había otra opción. El último saco de harina estaba casi vacío, y el café, su único consuelo matutino, se había agotado hacía días.
La decisión de ir al mercado fronterizo no fue una elección, sino una rendición a la necesidad. La idea de abandonar la seguridad de su aislamiento, de exponerse al mundo exterior, le revolvía el estómago. Pero la vida en el desierto, por muy solitaria que fuera, exigía un tributo constante, y a veces ese tributo era la confrontación con la civilización que tan desesperadamente había tratado de dejar atrás. Empacó lo esencial: su cantimplora, un poco de carne seca, sus armas. Revisó su viejo Winchester y su revólver Colt, asegurándose de que estuvieran cargados y listos. No era un hombre propenso a los problemas, pero el oeste era un lugar impredecible, y un ranchero solitario con dinero en el bolsillo era un blanco fácil. Montó su caballo, un caballo fiel y de mirada cansada, y emprendió el camino, su figura solitaria perdiéndose en la vastedad del horizonte, una pequeña mancha de determinación y desesperación en un mundo indiferente. El sol ya estaba alto, y el calor comenzaba a apretar, prometiendo un viaje largo y agotador. Ajeno a la tormenta que se avecinaba, una tormenta que cambiaría el curso de su desolada existencia para siempre. El viaje hasta el mercado fronterizo fue tan arduo como Ethan había anticipado. El sol, un ojo inclemente en el cenit, castigaba la tierra, extrayendo el último rastro de humedad. La sed se convirtió en una compañera constante, y el polvo, fino y penetrante, se adhería a su piel, a su ropa, a sus pensamientos. Después de horas interminables cabalgando a través de un paisaje monótono de arbustos espinosos y rocas calcinadas, el lejano contorno del pueblo fronterizo comenzó a materializarse en el horizonte. Una colección de edificios rudimentarios de madera y adobe, una cicatriz en la piel del desierto, que de lejos parecía pequeña e inofensiva, pero que de cerca revelaría su verdadera naturaleza. A medida que se acercaba, el silencio del desierto fue reemplazado por la cacofonía de la civilización fronteriza, el chirrido de las ruedas de las carretas, los gritos de los vendedores, el tintineo incesante de un piano desafinado proveniente de un salón, el relincho de los caballos y el ladrido de los perros. El aire, denso y pesado, olía a una mezcla de estiércol, whisky barato, sudor, pólvora y el dulzón aroma de la carne asada en alguna fonda. Ethan sintió la tensión crecer en sus hombros. Cada fibra de su ser anhelaba la soledad de su rancho, pero la necesidad era un amo cruel. El pueblo era un hervidero de actividad. Vaqueros con sombreros polvorientos y miradas agudas, comerciantes con sus mercancías expuestas en rudas mesas de madera, mujeres de la vida fácil, mexicanos, colonos recién llegados con la esperanza pintada en sus rostros, y hombres de leyes con cinturón, insignias oxidadas que apenas lograban mantener un tenue orden. Ethan ató su caballo a un poste frente a la tienda general, sus ojos escaneando el entorno con la cautela de un animal salvaje. Su cojera lo hacía más lento, más vulnerable, y era consciente de ello. Mientras se dirigía a la tienda, un murmullo particular, más sombrío y denso que el ruido general, llamó su atención. Provenía de una plaza improvisada en el centro del pueblo, donde una pequeña multitud comenzaba a congregarse. La curiosidad, una emoción que rara vez se permitía, lo arrastró hacia allí. Lo que vio le heló la sangre en las venas. Sobre una plataforma elevada, hecha de toscas tablas de madera, se encontraban varias mujeres. Sus ojos estaban bajos, sus cuerpos encogidos, sus ropas sucias y harapientas. Eran inmigrantes, víctimas de alguna brutalidad inimaginable, y ahora, despojadas de su dignidad, estaban siendo exhibidas como mercancía. Un hombre corpulento y de voz chillona, Silas Croft, el infame traficante del que se hablaban rumores por todo el territorio, era el maestro de ceremonias de aquella sórdida subasta. Su sonrisa era un pozo de dientes amarillentos y malicia. A su lado, con una expresión gélida
y una chaqueta de seda oscura que contrastaba grotescamente con el entorno polvoriento, estaba don Rafael Mendoza, un hombre de negocios turbios con fama de ser tan implacable como el desierto mismo. Sus ojos, como los de una serpiente, evaluaban a las mujeres con una posesividad repulsiva. Ethan sintió una punzada de náuseas. Había visto cosas terribles en su vida, pero la deshumanización expuesta de esta manera lo golpeó con una fuerza ineludible. Estaba a punto de dar media vuelta, de pretender que no había visto nada, de ahogar la impotencia en su habitual indiferencia, cuando sus ojos se posaron en una figura en particular, una joven madre hispana, Isabel Ramírez, a quien todos llamaban Bel. Su cuerpo estaba quebrado por el maltrato. Evidencias de golpes y privaciones eran visibles incluso a la distancia, pero sus ojos eran otra historia. Bajo el cabello oscuro y revuelto brillaba una mirada feroz, una chispa indomable de desafío y desesperación que se negaba a extinguirse. Y aferrada a su pierna, como una pequeña lapa, estaba una niña, Elena. No tendría más de 4 o 5 años, con grandes ojos oscuros y el cabello enredado, su rostro sucio de lágrimas secas. Croft, con un látigo corto en la mano, golpeó las tablas para llamar la atención. «Aquí, caballeros, la última pieza de esta remesa, joven y fuerte, con una cría que también puede servir para las labores del rancho o lo que se les antoje. Una verdadera joya y con la sangre española más pura. ¿Quién da más por Bel y su retoño?» El murmullo de la multitud se intensificó, un coro de codicia y despreocupación. Ethan sintió un nudo en el estómago. La imagen de Isabel, encogida pero desafiante, y de la pequeña Elena, vulnerable y asustada, se clavó en su mente. Era una imagen demasiado familiar. El recuerdo de Clara, de su propia hija, se proyectó sobre la pequeña Elena con una nitidez dolorosa. Sus ojos, su inocencia, su miedo. En ese instante, Elena, quizás impulsada por la desesperación o por un instinto primario de supervivencia, levantó su pequeña cabeza. Sus ojos se fijaron en Ethan, que observaba desde el borde de la multitud, un hombre alto y sombrío, diferente del resto, con una voz apenas audible, apenas un susurro que, sin embargo, atravesó el ruido y la sordidez como una flecha envenenada. La niña suplicó: «Señor, por favor, solo llévese a mi mamá». Aquellas palabras, «solo llévese a su mamá», fueron un golpe devastador. Resonaron en Ethan como el eco fantasmal de lo que no pudo hacer por Clara, la imagen de su propia hija en su lecho de muerte, pidiendo ayuda, pidiéndole que la salvara, que hiciera algo, y él no pudo. No había podido, pero ahora, ante él, había otra niña, otra alma inocente y una súplica que le desgarró el corazón endurecido. En los ojos de Elena, Ethan no vio a una extraña, sino el reflejo de la hija que perdió, la oportunidad de una redención que el mundo parecía haberle negado, la justicia que este rincón del oeste había olvidado. Un impulso, primitivo y abrumador, se apoderó de él. No era caridad ni siquiera compasión en su forma más pura. Era una mezcla de dolor, culpa, la necesidad de expiar un pasado inmutable y una rabia silenciosa contra la injusticia. $100, gritó Ethan, su voz ronca y potente, sorprendiendo a la multitud y a sí mismo. Croft se giró, su mirada aviesa evaluando al ranchero cojo. Don Rafael Mendoza, que hasta entonces había estado observando con fría indiferencia, clavó sus ojos en Ethan con una intensidad perturbadora. El silencio se hizo pesado, roto solo por el aliento contenido de la multitud. «¡El viejo Calhoun!», se burló Croft. «Debe estar buscando nueva compañía para sus vacas, o quizás una niñera para sus fantasmas». «200, 350», respondió Ethan sin dudar, su mano ya en el bolsillo, sintiendo el peso de los billetes y monedas que había ahorrado con tanto esfuerzo.
Era casi todo lo que tenía, más de lo que podía permitirse, pero la imagen de Clara se alzaba ante él, y la súplica de Elena era un eco que no podía ignorar. Mendoza, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, se adelantó. No, no, señor Calhoun, estas son mías, se las debo a un amigo. 500. Su voz era suave, pero llevaba el filo de una navaja. Un escalofrío recorrió a Ethan, pero no retrocedió. La mirada de Isabel, de pronto, se encontró con la suya. En esos ojos fieros vio un destello de algo que no era solo miedo, sino una pregunta, una chispa de esperanza que él mismo había extinguido en su propia vida. 700, rugió, su voz llena de una autoridad que no sabía que poseía. La multitud jadeó. Croft miró a Mendoza y luego a Ethan, su rostro contorsionado por la ira. El loco de Calhoun se ha vuelto aún más loco. 700 es demasiado para esta mercancía estropeada y su cría inútil. Mendoza mantuvo la mirada gélida. Había un pacto, una posesión que ahora se veía desafiada. Sin embargo, el precio era obsceno para él en ese momento, y la subasta ya había atraído demasiados ojos. Que así sea, ranchero, que se quede con su compra. Pero recuerde, algunos bienes tienen dueños, y no se olvidan fácilmente. La amenaza estaba implícita, un veneno que se extendía en el aire. Ethan sacó el dinero, lo arrojó sobre la plataforma y con un gesto brusco indicó a Isabel y Elena que bajaran. La joven madre lo miró con una mezcla de recelo y una incredulidad apenas disimulada. Sus ojos seguían siendo fieros, pero la dureza se había suavizado con un toque de confusión. Elena, con sus pequeños ojos aún fijos en Ethan, se acercó tímidamente y tomó su mano. Una confianza tan pura y frágil que le dolió el corazón. El camino de regreso al rancho fue un silencio tenso. Isabel cabalgaba en el viejo carro de Ethan, su cuerpo encogido, su mirada fija en el horizonte. No había hablado ni una palabra, su desconfianza palpable en el aire. Haber sido comprada de nuevo, incluso si era para sacarla de una situación peor, había reavivado heridas profundas. ¿Qué clase de hombre era este? ¿Qué pretendía? Cada fibra de su ser le gritaba que no confiara en ningún hombre, especialmente en uno que acababa de poseerla con un puñado de billetes. Ethan, por su parte, se sentía abrumado. Había actuado por un impulso incomprensible, por un eco del pasado, y ahora se encontraba con dos almas vulnerables a su cargo, dos vidas que dependían de él. La responsabilidad era un peso enorme, y el miedo a fallar, a perder de nuevo, comenzaba a corroerlo. Elena, en el asiento a su lado, era la única que parecía encontrar algo de consuelo. A veces, giraba su cabecita para mirar a Ethan, y una pequeña sonrisa, frágil como una flor del desierto, asomaba en sus labios. Su mano, pequeña y tibia, seguía aferrada a la de él, un ancla inesperada en la tormenta de sus emociones. Cuando llegaron a el refugio, el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja y morado. El rancho, antes un bastión de su soledad, ahora parecía diferente, más pequeño, más expuesto. Isabel miró la destartalada cabaña, el establo, la cerca rota, y en su mirada se dibujó una mezcla de alivio y una resignación amarga. Era un refugio, sí, pero seguía siendo una jaula, o al menos así lo percibía ella. Ethan les mostró las habitaciones donde apenas había muebles, un par de catres de hierro, una mesa rústica, una chimenea fría. El lugar estaba limpio, pero era espartano, desprovisto de cualquier toque de calidez o vida. La cena fue un asunto silencioso, frijoles y tocino, recalentados sobre el fuego. Isabel comió con una voracidad que revelaba el hambre de días, pero su mirada nunca dejó de escudriñar a Ethan. Elena, más relajada, comió con sus pequeñas manos, sus ojos brillando con una curiosidad infantil. Al final del día, mientras la oscuridad envolvía el rancho y las estrellas comenzaban a aparecer,
Ethan se sentó en su porche, la escopeta en las rodillas. Había intervenido. Había comprado a la mujer y a la niña, pero su acto de sacrificio inicial solo había marcado el comienzo de un camino plagado de peligros y desconfianza. ¿Podría protegerlas de los hombres que las reclamaban como propiedad? ¿Podría convencer a Isabel de que sus intenciones no eran las de poseerla, sino de ofrecerle un hogar y un futuro, cuando cada fibra de su ser le gritaba que no confiara en ningún hombre? La desolación que había sido su compañera durante tanto tiempo de repente parecía más compleja, más incierta, ahora que no estaba solo. El viento del desierto silbaba y con él el eco de la promesa de Mendoza. Y en ese silencio cargado de dudas, uno se pregunta qué camino tomará el alma. Es en estas encrucijadas del corazón donde el miedo se enfrenta a la esperanza. Qué valoro tenerlos a ustedes aquí escuchando. Si estas historias que exploran el tejido más profundo del espíritu humano también te importan, considera unirte a nuestra fogata suscribiéndote. Tu apoyo es el que nos permite seguir cabalgando en busca de más relatos, de esas verdades ocultas en el polvo del camino. Las primeras semanas en el refugio fueron un ensayo de la tensión, un ballet silencioso de desconfianza y cautela. El rancho, antes un santuario de la soledad de Ethan, ahora era un crisol, donde 3 almas heridas intentaban coexistir. Isabel, con su espíritu indomable y su cuerpo aún marcado por el maltrato, mantuvo una distancia prudente. Cada gesto de Ethan, por inocente que fuera, era analizado por ella con una mirada de recelo, sus ojos fieros escudriñando cada movimiento como si esperara una traición. La idea de haber sido comprada seguía ardiendo en su interior, una herida abierta que se negaba a cicatrizar. No importaba que Ethan no la hubiera tocado, no importaba que le hubiera dado un techo y comida. Para ella, la cadena invisible de la posesión seguía allí, una soga imaginaria alrededor de su cuello. Ethan, por su parte, se sentía como un hombre caminando sobre cristales rotos. Sus intentos de establecer una normalidad, de ofrecer un mínimo de comodidad, se topaban con el muro de acero de la desconfianza de Isabel. Le había arreglado un catre más cómodo, le había traído agua fresca del pozo, le había ofrecido una manta. Pequeños gestos que para él eran actos de respeto, pero que para ella podían ser interpretados como las sutiles trampas de un nuevo amo. Se esforzaba por no mirarla demasiado, por no invadir su espacio, por no darle ninguna razón para reafirmar sus miedos más profundos. La casa, que antes resonaba con el eco de sus propios fantasmas, ahora estaba llena de un silencio diferente, uno cargado de preguntas no formuladas y respuestas no dadas. La única luz en esa penumbra era Elena, la niña, con la resiliencia asombrosa de la infancia. Se adaptó más rápido. Su curiosidad innata y su espíritu puro comenzaron a derribar las barreras. Al principio era tímida, pero pronto, viendo que Ethan no era una amenaza, su sonrisa reapareció, frágil al principio, luego más brillante. Observaba a Ethan con una fascinación infantil mientras él realizaba sus labores y a veces le seguía mientras alimentaba a los caballos o revisaba las cercas. Sus pequeñas preguntas, «Señor Ethan, ¿por qué el caballo tiene manchas?» o «Señor Ethan, ¿las estrellas son flores?», eran las únicas que rompían el pesado silencio de los días. Elena no veía a Ethan como un comprador, sino como el hombre que las había salvado, el hombre que le daba comida y un lugar seguro donde dormir. Y en la inocencia de Elena, Isabel comenzó a ver, a regañadientes, una faceta diferente de Ethan. Los ojos de la niña, tan parecidos a los de Clara, perforaban el corazón endurecido del ranchero, despertando sentimientos que creía muertos. Un día, mientras Ethan trabajaba reparando la rueda de una carreta,
Elena se sentó cerca, observándolo en silencio. De repente, una astilla se le clavó profundamente en el dedo. Soltó un pequeño grito de dolor. Isabel, que estaba haciendo algo de limpieza en la cabaña, salió corriendo. Pero antes de que ella pudiera reaccionar, Ethan, con la agilidad que le permitía su cojera, se arrodilló junto a la niña. Con suavidad, sacó su navaja, la limpió con un pañuelo de algodón y con una mano firme y sorprendente, delicadeza, extrajo la astilla. Elena sollozó, pero no se movió. Ethan le sopló suavemente la herida y le vendó el dedo con otro pañuelo limpio. Isabel observó toda la escena, sus ojos fijos en la ternura de sus manos. Aquel hombre, que ella había temido como a un amo, había actuado con una dulzura inesperada. Fue un pequeño momento, pero la primera grieta apareció en el muro de desconfianza. Sin embargo, la paz era un lujo efímero en el oeste. Las sombras que don Rafael Mendoza y Silas Croft habían proyectado en el mercado no tardaron en materializarse. Una mañana, Ethan encontró un poste de la cerca perimetral derribado, no por el viento, sino por un corte limpio de hacha. Más tarde, al regresar de revisar el ganado, notó el rastro de caballos desconocidos, no de vaqueros solitarios, sino de varios jinetes dirigiéndose hacia el rancho. El aliento se le atascó en la garganta. Estaban buscando, estaban acechando. La promesa de Mendoza no había sido una amenaza vacía. La tensión en el refugio se volvió palpable. Ethan, con la escopeta y el rifle siempre a mano, dormía con un ojo abierto. Isabel, entendiendo el peligro, dejó a un lado parte de su desconfianza. Su instinto maternal, su deseo de proteger a Elena, era más fuerte que cualquier resentimiento. ¿Quiénes son esos hombres, Ethan?, preguntó una noche, su voz apenas un susurro. Ethan le explicó, con pocas palabras, sobre Croft y Mendoza, sobre la maldad que representaban. Le dijo que no se irían fácilmente, que los consideraban su propiedad. Isabel apretó los labios, la ira brillando en sus ojos. Había huido de hombres así toda su vida. Los ataques comenzaron siendo sutiles, un caballo encontrado con una herida superficial, el pozo de agua contaminado con una sustancia maloliente, aunque no letal. Ethan los reparaba, los limpiaba, permanecía vigilante, pero la escalada era inevitable. Una tarde, mientras Ethan y Elena estaban recogiendo leña cerca de la cabaña e Isabel atizaba el fuego en el interior, un disparo rompió el silencio. La bala impactó en la madera del porche, a centímetros de la ventana. Ethan empujó a Elena al suelo y la cubrió con su cuerpo. «¡Adentro, Isabel! ¡Agáchense!», gritó. Al instante, Isabel se lanzó al suelo y arrastró a Elena hacia la seguridad de un rincón. Ethan desenvainó su revólver, sus ojos escaneando el entorno. Vio destellos de movimiento en los arbustos cercanos. 3, quizás 4 hombres. Eran los matones de Croft o Mendoza, o tal vez una mezcla de ambos. Habían venido a recuperar lo que consideraban suyo. El corazón de Ethan latía con fuerza, no tanto por el miedo a su propia muerte, sino por el terror de no poder protegerlas de nuevo. La imagen de Clara, de Sara, se superpuso a la de Isabel y Elena. No podía fallar otra vez, no se lo permitiría. «Salgan, Calhoun, devuélvanos lo que es nuestro y no habrá problemas», gritó una voz áspera desde la maleza. Era la voz de un secuaz de Croft. Ethan no respondió. Disparó 2 veces hacia la dirección de la voz, no para matar, sino para advertir. El silencio momentáneo fue roto por más disparos de los atacantes, silbando contra la cabaña de madera. Podía escuchar a Isabel dentro, su respiración agitada, pero no la oyó llorar. Escuchó el pequeño quejido de Elena. Fue en ese momento, agachado detrás de un barril viejo, con la pólvora quemando en el aire y el olor acre del miedo, que una claridad brutal se asentó en el corazón de Ethan. El temor a amar
y perder de nuevo había sido su cárcel, su autoimpuesto castigo. Pero ahora, ante la inminencia del peligro, ese miedo se desvanecía, reemplazado por una necesidad ardiente de proteger. No eran solo dos extrañas, eran Isabel y Elena. Eran la vida que, contra todo pronóstico, había comenzado a echar raíces en su desolado rancho. Ya no podía huir de la conexión, de la responsabilidad. La sombra de Clara no era ya un fantasma paralizante, sino un recordatorio de lo precioso que era cada momento, cada vida. Haría lo que fuera necesario. Y es en estas encrucijadas del destino cuando el alma del hombre se enfrenta a su propia fragilidad y a la inmensidad de su coraje que el narrador se siente honrado de compartir estas verdades. Cada vez que alguien se suscribe, siento que nuestra fogata crece, dándonos más luz y más coraje para contar las verdades más difíciles, aquellas que forjan leyendas en el silencio de las noches. Ethan, con el rostro endurecido por la determinación, se movió con su cojera, pero con una agilidad sorprendente. Conocía cada pulgada de su rancho, sabía dónde se podía encontrar cobertura, dónde flanquear al enemigo. Se arrastró por el suelo polvoriento hasta el establo, mientras los disparos seguían martilleando la cabaña. Desde allí, con su rifle Winchester, comenzó a disparar con precisión, apuntando a las rocas y arbustos cercanos a los hombres, forzándolos a buscar cobertura, a pensar dos veces antes de avanzar. Desde el interior de la cabaña, Isabel, con una valentía que sorprendió a Ethan, no se quedó inmóvil. Había encontrado el viejo rifle de repetición de Ethan, un arma pesada pero confiable, y aunque sus manos temblaban, lo cargó. Se asomó con cautela por una rendija en la ventana, y cuando vio a uno de los hombres intentar flanquear a Ethan por el lado del establo, disparó. La bala silbó cerca, haciendo que el hombre se agachara de golpe. Era un disparo de advertencia, pero efectivo. Ethan la miró, una chispa de asombro y admiración en sus ojos. Ella no, era una víctima, era una guerrera. La confrontación se convirtió en un tiroteo tenso. Los hombres de Croft y Mendoza eran numerosos, pero estaban dispersos y no conocían el terreno como Ethan. Él, con su cojera, se movía como una sombra, aprovechando cada obstáculo natural. Isabel, por su parte, mantuvo la presión desde la cabaña. Sus disparos, aunque esporádicos, eran lo suficientemente intimidantes como para mantener a raya a los atacantes. Elena, acurrucada bajo una mesa, lloraba en 1900. Silencio, pero su madre no la dejaba ver el horror. La batalla duró lo que parecieron horas, bajo el sol abrasador. La pólvora llenaba el aire, el olor a tierra removida y sudor. Ethan recibió un roce de bala en el hombro, una herida superficial pero dolorosa. La sangre manchó su camisa, pero no detuvo su determinación. Finalmente, al caer la tarde, con el sol tiñendo el cielo de un rojo sangriento, Ethan vio su oportunidad. Uno de los hombres, el que parecía ser el líder del grupo, se atrevió a acercarse demasiado a la cabaña, intentando prenderle fuego. Ethan, con un rugido que rara vez usaba, se lanzó desde su escondite. Su cojera no importó, la adrenalina lo impulsó. Se abalanzó sobre el hombre derribándolo. Hubo una lucha brutal, puñetazos, patadas. El hombre era más joven, más ágil, pero Ethan era más fuerte, impulsado por una furia que venía de las profundidades de su alma. Con un último esfuerzo, desarmó al hombre y lo inmovilizó. Los otros atacantes, al ver caer a su líder y temiendo la llegada de la oscuridad que favorecía al defensor, comenzaron a retirarse. Uno a uno, montaron sus caballos y galoparon hacia el horizonte, desvaneciéndose en las sombras crepusculares. Ethan se puso de pie, jadeando, el hombro doliéndole, pero con una victoria amarga en sus manos. Miró al hombre derrotado. Dile a Croft y a Mendoza que no vuelvan. El refugio ya tiene dueño y no se vende. Luego lo liberó, no queriendo más sangre en su tierra.
El hombre, humillado, huyó sin mirar atrás. Isabel salió de la cabaña, su rostro pálido, pero sus ojos brillando con una mezcla de alivio, gratitud y una admiración que no podía ocultar. Elena se aferró a su pierna, sus pequeños ojos viendo a Ethan como a un gigante invencible. La cabaña estaba agujereada, el porche dañado, pero estaban a salvo. Ethan, exhausto, se dejó caer en el porche, el rifle a un lado. Isabel se arrodilló a su lado, sus manos, antes reticentes, ahora suaves y firmes, mientras examinaba su herida. Había un nuevo entendimiento en el aire, una conexión forjada en el fuego de la batalla. El muro de desconfianza se había derrumbado, no con palabras, sino con un acto de coraje. El rancho, el refugio, se había convertido en un hogar, no solo por el techo y las paredes, sino por la defensa de las vidas que albergaba. El silencio que siguió al tiroteo no era el silencio opresivo de la desolación, sino el de la calma después de la tormenta. Un silencio cargado de promesas y de la pesada verdad de la supervivencia. La cabaña del refugio estaba marcada por las balas, como cicatrices en su piel de madera, pero se erguía orgullosa, un testimonio mudo de la batalla librada y ganada. La noche descendió, trayendo consigo un alivio frío que contrastaba con el fuego del día. Isabel, con manos que ahora no temblaban por el miedo, sino por la serena determinación, atendió la herida de Ethan en el hombro. Su toque era suave, profesional, desprovisto de cualquier remanente de desconfianza. Había encontrado en la cabaña una vieja caja de primeros auxilios, herencia de Sara, y con ella limpió la herida, la desinfectó con whisky y la vendó con habilidad. Ethan la observaba, la luz de la lámpara de queroseno proyectando sombras danzantes en su rostro. Sus rasgos estaban suavizados por la preocupación. Su mirada ya no era defensiva, sino de pura gratitud. Elena, acurrucada en un rincón, dormía agotada, su pequeño cuerpo por fin en paz. «Gracias, Ethan», susurró Isabel, su voz ronca por la emoción. Era la primera vez que pronunciaba su nombre con una intimidad tan desprovista de recelo. «Nos salvaste». Ethan asintió, el dolor en su hombro un recordatorio vivo de su compromiso. No podía dejar que les hicieran daño, respondió, su voz áspera por la falta de uso en conversaciones significativas. En sus ojos, Isabel vio no solo la determinación del guerrero, sino también la vulnerabilidad del hombre que había temido volver a perder. En ese momento, las barreras se desmoronaron por completo. No había un comprador y una mercancía, sino dos seres humanos que habían compartido el filo de la vida y la muerte. Los días y semanas que siguieron fueron un período de curación, tanto física como emocional. Ethan se recuperó lentamente, su cojera quizás un poco más pronunciada por la nueva herida, pero su espíritu, sorprendentemente, se sentía más ligero. Isabel y él comenzaron a trabajar juntos para reparar los daños del rancho. Ella, con una energía incansable, limpió la cabaña, plantó un pequeño huerto con semillas que Ethan había guardado y comenzó a organizar el hogar con una eficiencia admirable. Su presencia trajo colores y aromas que el refugio no había conocido en años. El aroma a pan recién horneado, el murmullo de una canción en español mientras lavaba la ropa, el verde tierno de las primeras plántulas bajo el sol. Elena, con la alegría desbordante de la infancia recuperada, se convirtió en la verdadera arquitecta de su unión. Su risa, clara y melodiosa, resonaba por todo el rancho, llenando los rincones que antes solo conocían el silencio. Seguía a Ethan en sus labores, aprendiendo los nombres de los caballos, ayudando a recoger los huevos de las pocas gallinas que quedaban, sus pequeñas manos siempre listas para ayudar. Ethan, a su vez,
Le enseñó a identificar las huellas de los animales, a buscar agua en el desierto, a disparar una pequeña escopeta a latas. La veía y veía a Clara, pero ahora el dolor se mezclaba con una dulzura inesperada. Era una segunda oportunidad, un regalo inesperado. Las noches en el porche ya no eran solitarias. Isabel se sentaba con Ethan, a veces en silencio, otras compartiendo historias de sus vidas, de sus pasados. Ella le habló de su aldea en México, de la pobreza, de la brutalidad de los hombres, de su huida desesperada con Elena. Le habló de su miedo constante, de la resiliencia que había tenido que cultivar para sobrevivir. Y Ethan, por primera vez en años, le abrió su corazón. Le habló de Sara y Clara, de la fiebre, del dolor insoportable, de la culpa que lo había carcomido y lo había llevado a encerrarse. Compartieron sus cicatrices, y en ese acto de vulnerabilidad encontraron una profunda empatía, una conexión que trascendía las palabras. El amor no llegó como un relámpago, sino como el amanecer lento y suave sobre el desierto. Fue un proceso gradual, forjado en actos de cuidado, en miradas compartidas, en la risa de Elena que los unía. Fue en la forma en que Ethan se aseguraba de que Isabel tuviera todo lo que necesitaba, en la forma en que Isabel le preparaba sus comidas favoritas y le vendaba sus heridas. Fue en el respeto mutuo que había crecido entre ellos, en la admiración por la fuerza del otro. Una tarde, mientras reparaban una cerca, sus manos se tocaron accidentalmente. Un roce eléctrico, un escalofrío que no era de miedo, sino de una calidez que había estado ausente por tanto tiempo. Ethan la miró. Sus ojos azules, una vez tan sombríos, ahora brillando con una luz suave. Isabel le devolvió la mirada, la fiereza de sus ojos atemperada por una ternura inconfundible. No hicieron falta palabras. El entendimiento era profundo y silencioso. La amenaza de Croft y Mendoza, aunque no había desaparecido por completo, había disminuido. Se corrió la voz de que el loco de Calhoun había defendido su rancho con la ferocidad de un león, y que la mujer que había comprado era tan fiera como él. El oeste, a su manera, respetaba la fuerza y la determinación. Los murmullos de los forajidos se alejaron, reemplazados por el murmullo del viento y el canto de los grillos. El refugio ya no era un objetivo fácil. Un año después, la transformación del rancho era notable. El huerto de Isabel florecía, lleno de tomates, chiles y hierbas. La cabaña, con nuevas cortinas y algunos muebles rústicos que Ethan había construido, era un hogar acogedor. La risa de Elena era una melodía constante, y ya no dormía sola, sino en una pequeña cama al lado de la de Isabel, y a veces en medio de la cama grande de Ethan e Isabel, como una pequeña guardiana de su amor. Una tarde, mientras el sol se ponía, pintando el cielo con los mismos colores vibrantes que Ethan había ignorado durante tanto tiempo, la familia se sentó en el porche. Ethan, con el brazo alrededor de Isabel, la mano de Elena en la suya. La cojera de Ethan seguía allí, una parte ineludible de su historia, pero ya no era un símbolo de dolor, sino de la batalla que había librado y ganado. El corazón de Isabel, antes quebrado por el abuso, estaba ahora lleno de una paz que nunca creyó posible, y Elena, la pequeña chispa que había encendido todo, irradiaba una felicidad contagiosa. El viejo rancho, el refugio, había encontrado su verdadero propósito. Ya no era un santuario para el dolor, sino un hogar para la esperanza, un lugar donde el amor había florecido en la tierra más árida, un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. La redención no fue un evento único, sino un camino, un viaje compartido, donde los fantasmas del pasado fueron enfrentados y finalmente transformados en los cimientos de un futuro. Y así, la esperanza encontró un hogar en el lugar más inesperado, bajo el vasto y silencioso cielo del oeste.
Que estas historias nos recuerden que siempre hay luz, incluso en las sombras más profundas, y que el coraje de amar y de sanar puede construir un mundo nuevo. Gracias por acompañarme hasta el final, por escuchar con el corazón. Al suscribirte, te aseguras de que el alma del oeste nunca deje de susurrar sus leyendas y que estas llamas de esperanza sigan ardiendo para todos nosotros.